Cusco en pandemia. Hoy en la mesa mulera, la mesa habitual de los jueves, en que estamos recorriendo el país y cómo están siendo afectadas las diversas regiones, los diversos territorios por la pandemia del COVID-19, voy a conversar con Valerio Paucarmaita, coordinador regional del programa de transiciones hacia la agroecología y soberanía alimentaria del Centro Bartolomé de las Casas, donde además Valerio ha sido director del Centro Bartolomé de las Casas, y también con la antropóloga feminista Rosemary Roca Rosas, y ambos nos van a contar un poco cuál es la situación que se está viviendo en Cusco. Un gusto conversar con los dos. Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Igualmente, un gusto verte y saludarte también igualmente a Rosemary. Muy bien. Comencemos contigo Valerio, y al empezar, en realidad, los tres estábamos comentando una noticia triste. En estos tiempos del COVID tenemos noticias tristes todos los días. Buenas tardes con todos y todas. Hola. Bueno, perdón, hay un problema con la conexión de Rosemary, pero lo que estaba diciéndole a los amigos y comentando con Valerio y con Rosemary era que el día de hoy hemos tomado conocimiento, nos hemos enterado del fallecimiento de Jorge Flores Ochoa, un reconocido antropólogo cusqueño de larga trayectoria, y queríamos iniciar este programa justo haciendo un pequeño recuerdo de él. Quizás Valerio, yo he leído lo que el Centro Bartolomé de las Casas ha publicado justo a propósito de la memoria de Jorge. Tu recuerdo de Jorge Flores, así brevemente. Bueno, yo creo que Jorge Flores es uno de los andinistas, ¿no? más reconocidos, destacados de los últimos tiempos, y es una tristeza saber de su partida, y justo en un momento tan crítico como la que estamos viviendo, ¿no? Es doloroso esta partida porque se nos va pues alguien que ha aportado mucho al conocimiento andino, a revalorar y a visibilizar toda la sabiduría andina. Y eso creo que es muy digno, y hay que seguir destacando y reconociéndolo, Javier. Y bueno, el Cusco está pues de luto, ¿no? Gracias. Rosemary, tú eres antropóloga igual que yo, así que tú, sin lugar a dudas, has leído los trabajos de Jorge Flores Ochoa. ¿Qué recuerdo tienes de él? Bueno, hoy, como le mencionábamos antes de entrar al aire, comentábamos que sí, la noticia no solo ha consternado a la comunidad académica o a la comunidad de antropólogos y antropólogas del Cusco, sino a toda la ciudadanía en general. Las que fuimos, tuvimos la fortuna de ser las alumnos de Jorge Flores Ochoa, vamos a recordar sus clases como aquel docente que siempre nos inculcaba a amar la etnografía, a ser rigurosos con los trabajos de investigación, instalarnos, conocer nuestros espacios de estudio para poder reflejar lo mejor de nosotros como antropólogos. Y decía también que ha sido doloroso para todos los cusqueños y cusqueñas en general, porque en su hijo trabajo también fue un defensor del patrimonio cultural en Cusco. Me acuerdo que las movilizaciones en las cuales él participaba, más allá de las publicaciones excelentes que tenía. Así que no ha habido persona que hoy no esté lamentando la terrible partida del doctor Jorge Flores Ochoa. Me acuerdo que cuando fuimos estudiantes organizamos un congreso y le hicimos un gran homenaje. Me quedo con ese recuerdo, Javier. Muchas gracias. Y efectivamente, ¿no? Hemos visto también ahí su patrimonio, y los antropólogos y todos los que hemos trabajado en zonas de pastores, hemos leído que es pastores de Puna, ¿no? Valerio, conversemos sobre la pandemia en este momento en Cusco y cómo ha evolucionado. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu lectura? Porque en las últimas semanas empiezan a llegar pues noticias alarmantes de Cusco como de otras regiones, y parecía que en Cusco la cosa estaba tranquila. ¿Qué cosa ha sucedido? Pues hacernos una panorámica, digamos, de la situación. Valerio.
Sí, claro, una rápida lectura. En efecto, ¿no? A la llegada de la pandemia, todos recibimos la noticia, pero habían pues muchas informaciones que hoy circulan, ¿no? En las redes y podemos ver todavía que los que estábamos en altura, encima de los 3.000 metros, entre ellos el Cusco y todo el sur del Perú, aparentemente estaba lejos de ser impactado tan fuerte y brutalmente como ahora, ¿no? Pero la realidad nos muestra que no. Y casi hasta el mes de junio, hasta mediados de junio, teníamos una tasa de letalidad menor a 1, 0.5, 0.6, estaba tan bajo, pero de pronto empezó a subir y en el mes de mediados de julio y este mes de agosto son lo más crítico, ¿no? Se nos ha venido y estamos con una tasa de letalidad al día de ayer 2.39, pero en días pasados se registró hasta 2.50, ¿no? Entonces, eso nos indica pues de que ha subido fuertemente y eso ha implicado pues, que todos los servicios de salud están colapsados, o sea, más de lo que ya estaba, porque hay que recordar que el sistema de salud en el Cusco, desde hace casi 9 años, el Hospital Antonio Lorena funciona en un local improvisado que supuestamente iba a funcionar, pero ahora, entonces desde ya ese hospital estaba colapsado. El hospital regional con una infraestructura de más de 50 años y también está colapsado. Entonces, los testimonios de compañeros, amigos, gente cercana que ha llegado al hospital es que es un lugar donde no se puede, o sea, a nadie desearías llegar porque no hay donde más atender. Sin embargo, allí hay que destacar, ¿no? Reconocer el trabajo de los profesionales de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras, gente que pese a las limitaciones a nivel de equipos, infraestructura, inclusive equipos de protección personal, se está entregando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay la necesidad de mirar otras cosas más, ¿no? Entonces, hay una cuestión, creo que no se ha tocado mucho, es la participación ciudadana, ¿no? Antes, antes Claro, de, ahí, sí, antes de pasar, perdón, a ese tema, Valerio, disculpa, quería también un poco que Rosemary nos des una mirada también general de cómo ha visto esto ella y luego volvemos contigo. de acuerdo. Rosemary, tu mirada sobre la pandemia y cómo ha ido evolucionando en todos estos meses. Sí, ahí coincido mucho con lo que ha venido planteando Valerio. Hoy en Cusco estamos en una situación de incertidumbre por el alto número de contagios. Al día se reportan entre 1.000 o 2.000 contagios en Cusco. Y esto, como bien Valerio lo dice, ha implicado un colapso del sistema hospitalario. Y por otro lado, estamos viviendo el estancamiento del aspecto económico, ¿no? Esta mezcla de lo sanitario y económico trae este sentimiento de incertidumbre planteado al inicio, ¿no? Debemos recordar, Javier, que el Cusco tuvo 4 meses de relativa tranquilidad. En ese tiempo, ni el gobierno regional ni los gobiernos locales supieron establecer medidas sanitarias que nos permitan prepararnos para enfrentar esta segunda ola en mejores condiciones, ¿no? A diferencia de otras regiones. Esta respuesta tardía responde, creo yo, a la estrategia poco clara que plantearon nuestras autoridades regionales desde un inicio. Lo único claro que tenía el gobernador regional y las demás autoridades era seguir a rajatabla lo planteado por el Ejecutivo. Y digo esto Ahora, porque... además, perdón, se hablaba de que básicamente eran los turistas los que estaban contagiados nomás, ¿no es cierto? Al comienzo, el primer mes recuerdo que esas eran las noticias. Exacto, y es más, si vemos con lupa el caso de los turistas, ni siquiera se pudo hacer contención eficiente respecto a los puntos donde los turistas habían estado previamente y había habido contagios.
Nunca se supo con claridad cuál era el contact tracing, por ejemplo, en los casos de los turistas, ¿no? Entonces, yo decía que lo único claro que tenían las autoridades regionales era acatar a rajatabla lo que el presidente Vizcarra planteaba. Cuando se dijo cuarentena estricta, Cusco lo acató. Cuando el presidente Vizcarra, el Ejecutivo, en un segundo momento plantea la reactivación económica, mensaje muy criticado además porque se entendió que se predominaba lo económico por lo sanitario, Cusco hace lo mismo y acata esa directiva, sin entender que ello podría traernos consecuencias como las que hoy estamos viviendo. Recordemos que la región del Cusco tiene un 83% de economía informal que afecta sobre todo a las mujeres y que según la Dirección Regional del Trabajo en la región, la tasa de desempleo en este año es del 28%. Entonces es bien difícil creer que el gobierno regional no manejaba estas cifras y no podía prever un escenario difícil para un futuro cercano como el que estamos viviendo, repito. Incluso en un momento, a partir de la idea de reactivación económica, se plantea la apertura de Machu Picchu, apostando por la idea de turismo, el retorno a una normalidad. Otra cosa también que hay que evidenciar y que marca, creo yo, un punto de quiebre dentro de toda esta crisis es la que se expresa dentro del comando COVID. En un momento el presidente del comando COVID, un epidemiólogo, es retirado y es puesto en su lugar un funcionario de confianza del gobernador regional. Para muchos esto significó que el comando COVID pasa a ser un aparato político del gobernador regional y deje de ser el espacio donde se busquen las estrategias y propuestas para afrontar la crisis sanitaria. Tanto así que a partir de ese cambio el Colegio Médicos denuncia que el objetivo ahora del comando COVID es la reactivación por encima de lo sanitario y el Colegio Médico renuncia del comando COVID. Junto a estos elementos, y es algo que, claro, yo entiendo que también se viene discutiendo y que creo que es importante reflexionar, es sobre el rol que vienen cumpliendo los gobiernos regionales. Por un lado, existen muchas críticas y observaciones en general a los gobiernos regionales del país. Por otro lado, también debe abrir la discusión sobre lo que significó el proceso descentralizador en nuestro país. Esta pandemia ha mostrado la necesidad de una mayor descentralización de nuestro Estado. Nos hubiera permitido, por ejemplo, a los cusqueños o a los gobiernos subnacionales tener mejores herramientas para contener la crisis. Por ejemplo, en Cusco, para pedir la cuarentena focalizada para la provincia de la Convención, donde en un momento se disparan los casos, se tuvo que esperar la tardía respuesta del Ejecutivo. También dependemos del gobierno regional, del gobierno central, perdón, para el uso y designación de los recursos. Valerio mencionaba, por ejemplo, el tema de médicos y enfermeras, la escasez en un momento o el momento que estamos viviendo. Entonces, claro, algunos que me escuchan apelarán un poco al sentido común que dice que hay un fracaso de los gobiernos subnacionales para enfrentar esta pandemia, que sí, ciertamente puede ser un motivo. Por ejemplo, en Cusco, de todo el presupuesto asignado, solo el gobierno regional ha logrado gastar el 24% de todo ese presupuesto para esta crisis. Yo creo que esa no debe ser excusa para dejar de reivindicar la necesidad de una verdadera descentralización, apueste por una dinámica de crecimiento inclusivo a partir de cada territorio, ¿no? También en la misma idea de Valerio, creo que es importante puntualizar que el rol importante que han venido jugando las rondas campesinas, los agentes comunitarios, las juntas vecinales. Mira, acá los casos en crecimiento tú los ves en las zonas urbanas. Felizmente los contagios masivos no han llegado a las comunidades campesinas y que tiene que ver por el rol importante que están cumpliendo estas organizaciones sociales. Lastimosamente, dentro de la estrategia planteada por el Ejecutivo y por el gobierno regional, estas organizaciones no han sido tomadas en cuenta. Hay voces incluso dentro de los ronderos campesinos que denuncian no solo la poca atención del Estado, sino además conflictos con la Policía Nacional del Perú en los territorios, porque creen que hay un conflicto ahí de funciones, ¿no? Hay una competencia, se dice, ¿no? Exacto. Ahora, quería justamente enlazar lo que acabas de decir y plantearle a Valerio, que él había planteado justo el tema al que estaba centrando de la participación, vinculándolo a las zonas rurales, Valerio, porque tú eres alguien que sigue, el Bartolomé de las Casas hace trabajo permanentemente con las comunidades campesinas. ¿Tú crees que ha sido clave el aporte de la comunidad en la lucha contra la pandemia y el Estado está respondiendo a la altura de lo que la comunidad está haciendo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, yo creo que ahí ha sido y sigue siendo clave la participación ciudadana y concretamente de las rondas campesinas y otras organizaciones comunales, ¿no? En cada uno de los distritos, sobre todo, ¿ah?, en zonas rurales. Entonces, claro, algunos pueden cuestionar porque no permiten la libre circulación de la gente, ¿no? Pero yo creo que están haciendo también, ejerciendo su capacidad de ejercicio de control en el territorio en bien de la protección de la salud de sus familias, de sus hijos. Y eso está funcionando hasta ahora muy bien, ¿no? Porque el alto nivel de, digamos, de propagación está en las ciudades grandes, ¿no? Pero en las zonas rurales, y lo que esperamos es eso, ¿no? Que las zonas rurales, imagínate si va a llegar a las zonas rurales. O sea, si ya en ciudades como Cusco, con servicios de salud, está colapsado, en lugares donde nunca ha existido, va a ser una crisis total, ¿no? Entonces Ahora, esperamos que, sí, sí, no, Javier. ahí quería un poco preguntarte, pero del lado del Estado, o sea, yo he visto constantemente, incluso te he escuchado a ti en una exposición, hablar de que hay preocupación ya por el lado productivo, ¿no? O sea, la gente, se viene la campaña, la Claro, próxima, es que, entonces, así ¿qué es están que la planteando? zona, ¿Cuál es la situación? el sector rural en este momento está jugando un rol crucial, no solo en el tema de su autocuidado, sino también como proveedor de alimentos a la ciudad. Yo vivo en la zona de San Sebastián y he sido testigo de varias remesas que llegaron a mi barrio de la zona de Paucartambo y de la zona de Canchis para distribuir alimentos entre las familias que se habían quedado en el Cusco, ¿no? O sea, remesas de papa, chuño, moraya, quinoa, etcétera, para entregar a familias en el Cusco. Entonces, ese es un papel fundamental. El otro papel fundamental que está jugando es haber acogido a todos sus hijos retornantes de Lima, de Arequipa, de la propia ciudad del Cusco. O sea, hay una gran cantidad de gente que al perder sus empleos, como bien lo has señalado, ¿no? Igual Rosemary, o sea, somos un país donde la informalidad o el trabajo independiente predomina. Entonces, al perder sus empleos, han vuelto y ellos están en la comunidad. Entonces, allí hay otro gran desafío, pues, ¿no? Para los municipios distritales, para la propia comunidad y para el propio gobierno, de cómo es que empiezas a generar oportunidades para la gente que ha regresado, porque ellos están sin tierra, sin empleo y sí necesitan alimentarse, necesitan generar ingresos. Entonces, aquí debemos empezar y rápidamente a pensar estrategias de articulación entre el Estado nacional, el regional y el local para empezar a manejar de manera paralela la lucha, el combate contra el coronavirus, pero también en generar oportunidades, porque ya no, yo siento que ya no se puede retroceder. O sea, se han Claro, planteado pero fases hay para la alguna, reactivación económica, ¿no? Sí, claro, pero Javier. hay alguna, te pido una respuesta más cortita ahí. ¿Hay alguna iniciativa concreta del gobierno regional o del gobierno nacional en relación a este tema que estás planteando? O sea, se ha denunciado el FAE, pero no sé si eso va a llegar a la gente, de la comunidad, digamos. Claro, el FAE agrario, ¿no? Eso, como siempre, pues, ¿no? Si no me equivoco, ahí debería llegar a 90.000 pequeños productores, ¿no? Si no estoy mal en el dato. Pero el dato en el Cusco son alrededor de 142.000 pequeñas unidades agropecuarias registradas en el censo del 2012 en el Cusco. Unidades agropecuarias que tienen menos de 5 hectáreas. Entonces, una primera cosa es que va a ser insuficiente. Y luego van a venir todos los requisitos que muy probablemente no van a poder cumplir, Que ¿no? no van a poder cumplir.
Si Ok, ahora ya tenemos serios problemas para la distribución de los bonos, para canalizar el crédito a quienes realmente debe llegar, va a ser otro problema, ¿no? ok, perfecto. Rosemary, te quería plantear otro tema. Tenemos un poco que saltar de un tema a otro, lamentablemente, porque el tiempo también nos gana, pero uno de los temas que se ha visto en esta pandemia es el rol central que juega la mujer en la lucha contra la pandemia, sea atendiendo a los enfermos, no solamente las enfermeras, sino en la casa normalmente la mujer se hace cargo, acompañando a los hijos en Aprendo en Casa, aparte haciendo su trabajo cotidiano y el trabajo doméstico, ¿no? Y además la violencia. Cómo lo está viviendo en Cusco? ¿Cómo se está viviendo en Cusco? Y si hay algunas iniciativas para apoyar a estas mujeres que están en esta situación, ¿no? Sí, Javier, recordemos que antes de la pandemia, Cusco era la tercera región con los más altos índices de violencia a la mujer. De hecho, la ENDES del 2018 nos plantea que de 10 mujeres, 8 mujeres en su vida habían reportado haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya esta física, psicológica, sexual o patrimonial. Esta situación, obviamente, como en todo el país, se ha recrudecido. Lastimosamente, hasta inicios de la cuarentena no se contaba con una cifra oficial. Había una cifra general en nacional, pero no se contaba con una cifra oficial acá en la región. Esto recién se está manifestando y en parte porque los servicios de atención a las mujeres, ya sea para atención o contención psicológica, estuvieron paralizados por mucho tiempo. Aquí en Cusco se intentó plantear los centros itinerantes, que eran personas que caminaban en los barrios, en comunidades, pero que tampoco había un reporte claro de cuántas personas, a cuántas mujeres habían atendido. Entonces, todo el mundo empezó a decir que la otra pandemia era el de la violencia a la mujer, nunca resuelto, nunca atendido, y que esta crisis, como todo, terminó evidenciándolo, ¿no? Lo que acá venimos exigiendo hace tiempo es un observatorio regional de la mujer en Cusco que nos permitiría conocer la cifra exacta y los lugares en comunidades campesinas, por ejemplo, en donde tampoco hay un registro real, de los lugares donde hay más casos de violencia de género. Lastimosamente es algo que el gobernador regional tampoco tiene como prioridad, ni ahora ni antes lo tuvo, ¿no? Entonces, las cifras que tenemos hoy son más de organizaciones no gubernamentales, de algunos colectivas feministas que trabajan en algunas zonas y que han venido ellas atendiendo estos casos. Lo mismo pasa, y lo cual es una situación mucho más terrible, con las víctimas de violencia sexual. La mayoría son menores, niñas, que al estar los centros de salud y todos los reflectores al estar en la pandemia, por ejemplo, esas niñas no tenían acceso al kit de emergencia, un kit básico, por ejemplo, para prevenir que ellas se embaracen producto de esa agresión sexual, ¿no? Claro, Y, hoy día en la conferencia de prensa del presidente, justamente Pilar Macetti ha mencionado que se va a repartir el kit, o sea, es un reconocimiento de que no se ha estado cumpliendo con el trabajo, ¿no? Que tiene que hacer. y que además en los inicios donde el presidente se acostumbraba a dar estos mensajes casi cotidianos, también se le hizo la pregunta a la ministra de la Mujer en esa vez y dijo lo mismo, que se iba a implementar. Entonces, que hoy lo vuelva a decir la ministra de Salud, nos dice que en realidad no hay una coordinación entre ministerios que tendrían que resolver este tema y que no hay un interés por implementar estos kits de emergencia. Pero además lo que ha dicho la ministra hoy es que no solo las niñas, las mujeres son víctimas, sino también los hombres, un poco volviendo a esta idea de que todos son víctimas, pero sin entender que hay una población mucho más vulnerable. Otra cosa que me ha parecido interesante reconocer es que, y responde un poco al sentido de la organización social, es que son las mujeres, por ejemplo, en las zonas populares, que han vuelto a reivindicar el papel solidario que tenían y a organizar las ollas comunes, muchas de ellas por propia iniciativas barriales, organizaban mujeres y emprendían esta labor, recargándose además no solo este acto solidario, sino lo que tú decías hace un momento y que parece importante discutir, lo que es la economía del cuidado, o sea, las mujeres que no se les reconoce el trabajo que realizan en casa, ¿no? Se Entonces ponen en creo que riesgo, también... además. Exacto, exacto. Entonces creo que también es momento de discutir este otro aspecto muy poco tocado por nuestro gobierno o por nuestros gobiernos anteriores también. Entonces reconocer eso, hay un incremento de cifras
que todavía no es visible porque al estar muchos servicios cerrados o al estar los establecimientos de salud, que también son espacios de denuncia para las mujeres, preocupados más por el COVID, las mujeres no tuvieron acceso a espacios o centros para hacer sus denuncias, teniendo en cuenta que el confinamiento nos obligó a las mujeres a vivir con su agresor. Entonces, no hay que negar que hay una cifra alta de violencia de género y eso sumar también los casos de desapariciones de mujeres. El último reporte de la Defensoría del Pueblo dice que hay 17 mujeres desaparecidas. Estos casos son gravísimos porque suelen terminar en feminicidios, trata de personas. Acá en Cusco es una de las regiones con los altos índices y ya salió el fiscal contra la trata de personas acá en Cusco a decir que nuevamente la pandemia no les está permitiendo hacer operativos para atrapar a las redes de tratantes, así como para rescatar a las niñas, adolescentes en su mayoría que sufren este delito, ¿no? Gracias, Romery. Valerio, quiero hablar de otro sector que es fundamental en Cusco, que es el sector turístico, el turismo. Ya hemos hablado Romery lo explicó, cómo al comienzo, incluso como no había muchos casos, ya querían reabrir Machu Picchu. Pero, ¿cómo ves tú en este momento el turismo, que además está asociado a temas de artesanía, y no solo al gran turismo, sino a toda esa dinámica que incluso instituciones como Bartolomé Las Casas ha apoyado de turismo comunitario, ¿no? ¿Cómo están viendo el tema del sector? ¿Qué alternativas están pensando? ¿Hay alguna iniciativa, el gobierno regional, los agentes turísticos? Si nos puedes contar un poco. Sí, ahí, en efecto, el 14% del PBI regional es generado por el sector turismo. O sea, era, ¿no? En este momento está totalmente paralizado. Y hay más de 2.000 hoteles, otra cantidad de agencias de viaje, pero en efecto, como bien señalas, también iniciativas de turismo rural comunitario conducidos por familias y asociaciones de comunidades campesinas como la zona de Erachi, por ejemplo, en Pitumarca, Checacupe, en muchas comunidades del Valle Sagrado de los Incas, de la zona de Calca, Lares, Chinchero, ¿no? Y al estar en esta situación, hay muchas familias que se han quedado también desempleadas, sin un puesto de trabajo, y por tanto hay la necesidad pues de plantear estrategias, caminos, salidas, y una primera cosa que el gobierno ha lanzado es esta propuesta de Emprende Turismo, ¿no? Una convocatoria para pequeñas y microempresas, ya sea de hotelería, restaurantes, dedicados al turismo o agencias de viaje, ¿no? En este momento, por ejemplo, existe esta convocatoria, y la otra que está impulsando desde el gobierno regional es esta propuesta AINI, trabajando con los gremios del sector turismo, principalmente, ¿no? Entonces allí hay mucha actividad en el gremio empresarial del turismo, pero a nivel de propuesta. Ahora, claro, eso, o sea, hay claridad sobre lo que va a significar, porque esto no, el próximo año no es que vamos a tener los turistas que teníamos hace 2 años o hace 1 año, ¿no? O sea, esto va a tomar tiempo. No, y eso te comento porque por propia experiencia también, ¿no? Recuerda que el Centro Bartolomé de las Casas tiene una línea de empresa social dedicada a la hotelería y al turismo rural comunitario. Entonces ahí hemos podido ver, ¿no? De que estamos totalmente paralizados, y familias campesinas también que afortunadamente estas familias no estaban dedicadas al 100% en el tema de turismo. Ese es lo bueno, ¿no? Sin dejar su actividad agrícola, estaban desarrollando esta iniciativa. Entonces, por ahí todavía hay algo en que apoyarse, ¿no? Entonces, lo que actualmente se está preparando son proyectos, propuestas, iniciativas más vinculadas a servicios corporativos,
dirigidos a empresas y pasajeros también nacionales y locales, ¿no? Porque esto no, como bien dices, se no va a terminar ni de acá a 6 meses, cuando se dice que la vacuna llegará en el primer trimestre del próximo año. Eso va a ser Claro. imposible. Entonces, Y yo es no voy a prácticamente escuchar las que empresas. al gobierno mencionara el tema del cuestionado proyecto del aeropuerto de Chinchero, ¿no? O sea, eso ha desaparecido del discurso presidencial, que era algo que siempre mencionaba, ¿no? Claro, sí, pues esta propuesta ha desaparecido, pese a que es una agenda permanente, constante por ejemplo, del alcalde y de las familias de la zona de Chinchero, de un sector del turismo, también de los trabajadores de construcción civil que esperan de que la construcción del aeropuerto traiga un empleo por el tiempo que dure la construcción. Claro, esto empata en esta línea de cómo empiezas a generar puestos de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que aparece son estas infraestructuras grandes, pero empleo puedes promover también en esta línea de la agricultura familiar, la pequeña agricultura que hemos estado conversando, o sea, haciendo canales de riego, por ejemplo, o mejorando caminos, incorporando pequeñas tecnologías que ayuden a enfrentar la situación del cambio climático, por ejemplo. Y ahí te puedo contar estas experiencias que ya en el Cusco han aprendido, por ejemplo, la producción de fresa. Hay bastante fresa en el mercado cusqueño que es producido en el Valle Sagrado, en la zona de Anta, en Quispicanchis. Entonces, hay cambios importantes que creo esas iniciativas podrían ser la base para empezar a generar puestos de trabajo, ¿no? Claro, porque hay que entender que el mundo definitivamente ha cambiado y que hay cosas que no se van a poder hacer. Algunas no se van a poder hacer y otras no se van a poder hacer igual. Ahora, Tengo en el asunto del turismo, permíteme terminar una idea más. Creo que claro, si bien esta paralización obliga a pensar qué hacer en el corto plazo, pero creo que también no hay que perder de vista el largo plazo. O sea, no puede ser que volvamos a la misma situación, digamos, de una gestión desordenada, caótica del turismo. El turismo siempre va a ser una alternativa, va a estar ahí, pero de la crisis hagamos una oportunidad, ¿no? Para pensar de manera más estratégica y cómo se hace una gestión sostenible del turismo, pensar en cuidar los recursos, el patrimonio, los recursos naturales, cómo involucras más a la sociedad, a la comunidad, a propuestas que sean compatibles, ¿no? Socialmente, ambientalmente, y que los beneficios económicos sean mucho más democratizados, ¿no? Ok, gracias Valerio. Ya se nos recontrafue el tiempo, pero hay dos cosas que quiero, Rosemary, no sé si quieres mencionar, agregar algo más sobre el tema del turismo, pero además en Cusco hemos tenido un gran conflicto, quizás el más importante por la magnitud que tuvo en este periodo, que ha sido el conflicto en Espinar, que los trabajadores reclamaban un bono y la renegociación del acuerdo marco, pero otras demandas también. No sé si tú puedes contarnos un poco en qué ha quedado, porque como siempre en Lima, una vez que pasa la protesta y van los ministros y se firma un acta en Lima, simplemente los medios se desentienden y ya no sabemos qué cosa está pasando allá. No sé si podrías explicarnos un poco lo que ha pasado. Y tengo una pregunta final para los dos, de Emma Ceballos, una amiga que está viendo el programa, que pregunta si hay alguna instancia que articule a las instituciones para plantear alternativas viables a la situación del Cusco. Rosemary, tienes la palabra y esa pregunta me la responden rapidito los dos para poder terminar el programa. Dale, Rosemary. Sí, como lo has mencionado, Javier, Espinar fue lo más resaltante, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Fue catalogado como uno de los primeros conflictos sociales en medio de la pandemia. Y si bien es cierto, terminó siendo una victoria para el pueblo espinarense porque se les fue asignado este bono
a partir de vales, para que fueran, digamos, cada poblador espinarense comprando o adquiriendo, digamos, productos alimenticios, ¿no? Lo que sí quiero resaltar, y creo que me parece importante, es que ahí lo que más bien está faltando es la investigación por los diversos hechos de violación de derechos humanos que ha habido en medio de la protesta. Y es algo de lo que más no se ha dicho. Entonces, es más, el pueblo espinarense viene demandándolo hace varios días y ya nadie les hace caso porque creen que, como tú dices, ya venía el ministro al firmar el acta y ya no pasa nada más. Y ahí, en medio de la pandemia, como te digo, se registraron varios hechos de violación a derechos humanos y queda pendiente. Pero no solo Espinar, y ahí sí mencionar algo importante, fueron otras organizaciones también que salieron en movilización para complementar un poco lo que ha hecho Valerio. También el turismo tuvo que ver con las movilizaciones de los trabajadores de turismo al inicio de la pandemia, porque fueron muchos los que se quedaron sin trabajo. Entonces, es un poco evidenció la precariedad de cómo también se concebía el turismo a partir de lo laboral. Fue un sector siempre vulnerado, tercerizado, y claro, la pandemia, como digo, terminó evidenciando esa precariedad. Ahora, la FDTC, uno de los gremios históricos de Cusco, está convocando a un paro regional para, digamos, los siguientes días, y no solo es la Federación Departamental de Trabajadores, sino es también la FARTAC, el gremio de los agricultores a nivel regional. Entonces creo que hay que tomar mayor atención respecto a cómo las organizaciones sociales se vienen moviendo en nuestra región. El sector educativo es otro sector, los universitarios están constantemente, digamos, tomando las calles para no solo haber pedido en un inicio el bono universitario que les permita tener acceso a Internet, una cosa básica cuando hablamos de educación virtual, y es algo que no estaba garantizando sobre todo la Universidad Nacional. Ahora la UNSAJ ha cerrado 15 días por los altos índices de contagio, tenemos más de 30 docentes contagiados, 5 estudiantes antonianos en UCI, ya 8 o 9 muertos, catedráticos, producto de la pandemia. Entonces, ahí hay diversos actores que se vienen moviendo a nivel regional. Y un poco para responder la pregunta que mencionas, sí, la crítica que se le hizo a este gobierno regional es justamente eso, lo cerrado que está, la capacidad, la poca capacidad que tiene para convocar, por ejemplo, a estas organizaciones sociales o al gremio de los empresarios también. O sea, digamos, hay sectores que están haciendo cosas por su cuenta, y lo que hemos venido reclamando es que haya, digamos, un ente más grande que permita a los diversos actores sociales, actores políticos también, que, digamos, tienen una voz o algo que decir o aportar a esta crisis. Ojalá que el presidente regional, digamos, cambie de rumbo en esta idea un poco cerrada y cómo va manejando la crisis sanitaria. Gracias, Romero. Valerio, rapidito la pregunta que les planteé, no sé si hay alguna iniciativa que pueda articular todas estas ideas claro. que muy breve nomás sobre el caso de Espinar. Yo creo que si bien es importante la reivindicación, digamos, el bono que se les ha asignado, pero creo que también se ha perdido la oportunidad de que esos 44 millones de soles pudieran reactivar, ser una inyección para activar la economía de Espinar, porque al entregarles en vale y persuadiendo a que compren medicinas, persuadiendo a que compren productos agroindustriales, pierden la oportunidad de que puedan intercambiar con ese dinero el charqui, la papa, el queso, el huevo, productos que existen en la zona y que muy bien podían hacer transacción entre ellos. Entonces, allí creo que, y por otro lado, una decisión que ya el comité había tomado, y apelando a ese su poder de veto de la empresa, de manera abusiva han prolongado tanto y casi dura este conflicto cerca de un mes, ¿no? O más de un mes. Entonces, eso es penoso, ¿no? Que ocurra ese tipo de situaciones. Es un dinero que pasa al convenio marco, pero sigue decidiendo la empresa, y eso no es correcto, ¿no? En relación a este tema, un ente articulador, yo creo que sí, estamos pues en la región, las instituciones están, como bien señaló Rosemary, hay una actuación dispersa. Necesitamos un liderazgo que integre y que pueda orientar, pues, ¿no? Con mucho tino, enfrentar la crisis. Yo escuché hablar de un comando de reactivación económica, ¿no?
Pero ese comando, en efecto, tendría que estar pues integrado por muchos sectores de la actividad empresarial, de la actividad económica, y también yo creo que ahí debemos reclamarle mayor dinamismo y mayor actividad y protagonismo a los alcaldes, al gobierno regional junto con los alcaldes, ¿no? O sea, en la región tenemos más de 100 municipalidades y son muy pocas las que realmente están trabajando en cómo enfrentar la pandemia, pero por otro lado también cuidar a su gente, ¿no? Muy bien. Rosemary, no sé si... Javier, estás con el micro apagado. Sí, tienes un minuto, tenemos un minuto nos queda. No, más bien agradecerte por este espacio. Creo que es importante seguir problematizando lo que viene sucediendo en la región. Siento que las miradas están ahora en las regiones del sur por el grave incremento de casos y como en un momento se dijo, es mucho más compleja la realidad. Este espacio, por ejemplo, no hemos podido abordar lo que está pasando en las zonas amazónicas de nuestra región del Cusco, que también se están viendo afectadas. Digamos, hago mención esto para entender un poco la complejidad. No solo son comunidades andinas, son las comunidades indígenas, las mujeres de esas comunidades nativas, las mujeres de las comunidades vecinas, que merecería otro debate especial sobre lo que viene sucediendo. Agradecerte, agradecer a Valerio y sigamos armando más mesas muleras para entender lo que pasa en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Rosemary. Hemos tenido en esta mesa mulera, a la que le hemos dedicado más tiempo que a las otras mesas muleras, se van a quejar mis amigos de las otras regiones, pero ustedes saben que yo tengo un corazoncito cusqueño porque viví ahí, trabajé ahí varios años y quiero mucho Cusco. Agradecerle a Valerio Paucarmaita, economista, coordinador regional del programa de transiciones hacia la agroecología y soberanía alimentaria del Centro Bartolomé de las Casas. Me quedo sin voz, sin aire. Y a Rosemary Roca Rosas, antropóloga feminista. Ha sido una excelente conversación y esperemos pues que Cusco pueda encontrar una buena articulación entre todos los actores, que cada uno siento que todavía está mirando el problema y tratando de resolver las cosas por su lado. Y terminar de nuevo haciendo esa mención y sumándome al homenaje que ambos le hicieron a Jorge Flores Ochoa, un gran cusqueño, un gran antropólogo, al que le debemos mucho quienes no solo somos antropólogos, sino todos los que nos preocupamos por el patrimonio y por el estudio de nuestra cultura. Ha sido un gusto, nos vemos. Chao. Chao, Javier, muchas gracias. Chao.